Segunda de Samuel, capítulo 11. ¿Qué dice la Biblia sobre autoridad? Para aquellos de vosotros que tenéis la sospecha, sí, efectivamente estudié para ser médico, y si estudias para ser médico tienes que escribir como médico, y a veces no entiendo ni yo mi propia letra, y es María Esther que me tiene que decir, esto es lo que dice. Buena enfermera. Las enfermeras han aprendido a leer la escritura de los médicos, porque a veces ni nosotros sabemos lo que escribimos. Vale. Capítulo 11 de Segunda de Samuel. Vamos a estar mirando. Es un pasaje archiconocido, es cuando David mete la pata con Betsabé. En España tenemos un dicho, y el dicho es arrimar el ascua a tu sardina. Ese dicho quiere decir lo siguiente, su significado es aprovecharse de una situación para beneficio propio. Ahora, tristemente en España, cuando hablamos de personas que están en autoridad, bien sea en la política, bien sea en el ámbito religioso, bien sea en el ámbito de la industria del trabajo, lo normal, lo que se espera tristemente, es que aquellos en autoridad, en algún momento u otro, se aprovechen de esa situación para un beneficio propio. Y por lo tanto, subconscientemente, aquí en España, nosotros los españoles tenemos un concepto negativo sobre la autoridad. La autoridad siempre se va a aprovechar. La autoridad siempre va a arrimar las ascuas a su sardina. La autoridad nunca busca el bien de los que están debajo suyo. Si lo puedes explotar, se explotan. Subconscientemente es nuestra forma de pensar cuando vemos esta palabra. Muy diferente si tú vienes de Latinoamérica. Porque en Latinoamérica hemos aprendido y hemos tenido situaciones similares, sí, pero hemos aprendido otras cosas. Por ejemplo, yo en Panamá jamás, si está el coche en segunda fila y viene el policía, jamás se me ocurriría empezar a decirle al policía, ¿pero qué haces? ¿Cómo me vas a multar? Es que ha estado aquí 2 minutos. ¿Y cómo me vas a multar a mí si mira ahí adelante hay otro? Entonces, múltale a él también. Jamás en Panamá, con un profesor o un maestro, jamás le llevarías la contraria. Jamás. Pero aquí en España sí. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que la autoridad siempre se va a aprovechar. Y por lo tanto, tú tienes que defender tus propios valores. Tú tienes que defender lo tuyo. Y por lo tanto, viene un policía y te empieza a poner una... Y tú le... ¿Qué haces? Espérate un momento. Pero si he estado aquí 10 minutos, voy a dejar al niño aquí al cole. ¿Cómo es que me fastidias todo el día? Y hasta le echas la bronca al policía por hacer lo que él tiene que hacer o ella tiene que hacer. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el tema de autoridad y cómo ejercerlo? Y para ello, para aprender, vamos a ir a este capítulo 11 y voy a leer ese capítulo 11. En la primavera del año siguiente, que era la época en que los reyes salían a la guerra, David envió a Joab y a sus oficiales y a todo el ejército para que atacaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer error. Si salen todos los reyes a la guerra y tú te quedas en Jerusalén, malo. Pero se quedó en Jerusalén.
Una tarde, después de tomar la siesta, David se levantó y comenzó a caminar por la terraza del palacio, y mientras contemplaba la ciudad, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Envió a investigar el nombre de ella y supo que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías el hitita. David la mandó a buscar, y cuando Betsabé llegó, David se acostó con ella. Betsabé apenas acababa de completar los ritos de la purificación después de la menstruación. Después regresó a su casa y cuando se dio cuenta que había quedado embarazada, envió un recado a David para informárselo. David entonces envió el siguiente mensaje a Joab, su general que está sitiando a Rabá. Envíame a Urías el hitita. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo se desarrollaba la guerra. Luego le dijo que fuera a su casa y estuviera con su esposa. Al salir del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero Urías no fue a su casa, sino que pasó aquella noche en la puerta del palacio con los otros siervos del rey. Y cuando David oyó lo que Urías había hecho, lo llamó y le preguntó, ¿qué te ocurre? ¿Por qué no fuiste a dormir a tu casa después de haber estado tanto tiempo fuera? Y Urías respondió, el cofre e Israel y Judá, Joab y todo el ejército de mi señor está durmiendo en los campamentos a la intemperie. ¿Cómo podría yo ir a casa a beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haré tal cosa. Bien, le dijo David, mañana puedes regresar al campo de batalla. Urías se quedó cerca del palacio, David lo invitó a comer y a beber y lo hizo embriagarse, pero ni aún así quiso ir a su casa esa noche, sino que durmió a la entrada del palacio. Al día siguiente David escribió una carta para Joab, se lo envió por medio del mismo Urías, y la carta ordenaba a Joab que pusiera a Urías en la primera línea de batalla cuando el combate fuera más fuerte y que luego lo dejara solo para que lo mataran. Así que Joab colocó a Urías en el punto más cercano a la ciudad, sitiada donde sabía que estaban peleando los mejores hombres del enemigo, y Urías murió junto con otros varios de los soldados de David. Y cuando Joab envió un informe a David de cómo iba la batalla, le dijo al mensajero, y si el rey se enoja y pregunta, ¿por qué los soldados se acercan tanto a la ciudad? ¿No sabían que ellos estarían disparando desde las murallas? ¿No recuerdas cómo murió Abimelech? Recuerda que fue una mujer de Tebe quien desde la muralla le arrojó una piedra de molino y lo mató. Entonces le dirás, Urías también murió en el combate. El mensajero llega a Jerusalén, le da el informe a David, el enemigo salió en contra de nosotros y mientras los perseguíamos hacia las puertas de la ciudad, los hombres que estaban en la muralla nos atacaron y mataron a algunos de los nuestros. También Urías, el hitita, murió. Bien. Dile a Joab que no se desaliente, dijo David. La espada mata unas veces a unos y otras veces a otros. Será canalla este tío. Peleen con más ardor la próxima vez. Conquisten la ciudad y destruyanla. Dile que están haciendo bien. Y cuando Betsabé supo que su marido había perdido la vida, lo lloró. Pasado el tiempo del duelo, David ordenó que se la llevara al palacio y la hizo su esposa, y en el tiempo señalado ella dio a luz su hijo. Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. ¿Qué fue lo que no le agradó al Señor? Se acostó con quien no era su mujer. 1, 2. Intentó tapar el embarazo engañando al marido Urías. 3. Traicionó a Urías y lo dejó desprotegido. 4. Fue culpable directo de la muerte de Urías. Y 5. Robó la esposa de Urías. Pero yo creo que hay una cosa aún más grave. En lo fundamental, David actuó de forma egoísta y usó su autoridad para su propio beneficio, arrimando el ascua a su sardina.
como todos, en autoridad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, eso es lo que hacen. Mira, en la Biblia hay 3 propósitos principales para los que están en autoridad. En primer lugar, mantener el orden. Si tú estás en autoridad en tu familia, estás en autoridad en la iglesia, estás en autoridad en el trabajo, una de tus responsabilidades es que haya orden. ¿Qué hubo con David? Caos. Dios establece autoridad. Es algo positivo, es algo bueno, no es malo, siempre que se use de la forma correcta. Y la primera cosa de los 3, aunque esto no va en orden de importancia, es que autoridad está para que haya orden. 2, para formar carácter, para formar en lo que está bien y lo que está mal. Para formar. Lo hacemos con nuestros hijos. Lo hacemos con los que están debajo de nosotros en el trabajo. Le formamos. Le formamos no solo en lo que está bien y lo que está mal, le formamos en carácter. Haz como hago yo, siendo honesto, siendo paciente. Todo eso se ve en aquel que está en autoridad. Nosotros lo hablamos esta semana. Nos quejamos de nuestros políticos. Con razón. Pero lo único que los políticos hacen es reflejar nuestra sociedad. Son personas de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad donde se confunde el bien y el mal. Lo que antes era bueno, ahora malo. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Y ahora se promulga el hecho de que no hay que ser tajante con el bien y el mal. Es que depende de las circunstancias. Entonces, mi abuelo decía, si tú señalas a una persona, señala a los políticos, pero hay 3 dedos mirándote a ti y a mí. Ellos reflejan nuestra sociedad, que es una sociedad donde la autoridad no forma en el carácter. Gracias a Dios, en esta semana ha empezado los colegios, y tenemos maestros y maestras que todavía son de la vieja usanza, que son autoridades que forman en carácter. Pero Dios mío, no sé lo que va a pasar cuando estas personas se jubilen. Habrá personas muy positivas, pero hay otros donde formación, que se formen ellos. A mí me toca que sepan matemáticas y a mí me toca que sepan ciencias y ya está. Es lo que hago yo. Y la tercera cosa es proteger, formar y que haya orden. Autoridad está puesta, espiritual y no espiritual, para que haya orden, para formar y para proteger. ¿Pero proteger a quién? ¿A mis sardinas? No. Proteger a sus sardinas. Y si alguien se tiene que sacrificar, y si hay que arrimar el fuego a alguna sardina, será la sardina de los que yo tengo debajo de mí. Voy a poner aquí una sardinita. Y que los míos queden crudos. Esa es autoridad. Que si alguien se tiene que sacrificar aquí, seré yo por el beneficio de ellos. Eso es autoridad.
Y si tú estás en puesto de autoridad, donde tienes personas que están debajo de ti, esto es lo que Dios te da para cuidar, proteger, formar y que haya orden en sus vidas. Ahora, la autoridad, en resumen, no se presenta como poder para hacer lo que uno quiere o lo que uno desee, sino como un principio divino con el propósito de traer orden o cuidar del orden, formar el carácter, formar en el bien y el mal, y de proteger a los que están debajo tuyos, sean hijos, sean trabajadores. En cualquier instante donde tú tienes autoridad sobre, este es el llamado tuyo. Y las sardinas tuyas que se queden congeladas y que los que están debajo tuyo sean los que reciben el fuego, reciben el beneficio. Capítulo 12, versículos 7 a 12. Viene Natán y le dice a David: hay un rico que tiene miles de ovejas y hay un pobre que solo tiene uno. Y va el rico, va a hacer un banquete y le quita al pobre su única ovejita y lo mata, teniendo miles. Y David dice: hay que matar a ese hombre. Y dice Natán: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Tú que estás en autoridad, que estaba siendo puesto para traer orden, para formar y para proteger, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre, dijo Natán. El Señor Dios de Israel dice: yo te hice rey de Israel, te salvé del poder de Saúl, te di su palacio, sus esposas, los reinos de Israel y de Judá. Y si esto no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces has despreciado las leyes de Dios y has cometido esta horrible maldad? Porque tú le diste muerte a Urías y le robaste su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por tanto, de aquí en adelante, el asesino será una amenaza constante en tu familia, porque me has insultado al tomar la esposa de Urías. Juro que por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele contra ti. Tus esposas serán de otros hombres y las poseerán ante tus ojos y ante el pueblo. Tú lo hiciste en secreto, pero yo te lo haré abiertamente ante los ojos de todo Israel. Señor, he pecado contra ti, contestó David. Y Natán le responde: sí, pero el Señor ya te ha perdonado, así que no morirás por este pecado. Pero le has dado a los enemigos del Señor la oportunidad de despreciarlo y blasfemar contra él. Por eso el niño morirá. ¿Hubo orden por lo que hizo David? ¿Sí o no? No. Desde el capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 21, léelo en casa. Caos, no solo en la familia de David, caos en Israel. El reino se divide. Caos. Señores, estamos hablando de algo bastante serio. El cómo ejerces tu autoridad va a traer bendición para las generaciones venideras o va a traer caos. Y en el caso de David, su familia, un caos. Capítulo 13.
Unos meses después de la infidelidad de David, Amnón, hijo de David, se acuesta por la fuerza con Tamar, hija de David, pero de otra madre. Se acuesta con su media hermana. La fuerza la viola. Capítulo 13. 2 años después de que Amnón violó a Tamar, Absalón, el hermano de Tamar, se venga y mata a Amnón. Absalón huye de David, luego es perdonado, regresa a Jerusalén. Capítulos 15 y 16. 7 años después de que David durmió y hizo esto con Betsabé, 7 años después de haber dado muerte también a Amnón, 9 años después, de la infidelidad con David, con Betsabé, Absalón se rebela contra David. Le echa de Jerusalén. Se acuesta públicamente con todas sus concubinas, enfrente de todos. Y se establece como rey. Una acción que violentó todo esto 9 años después, trae unas consecuencias para David, trae unas consecuencias para Jerusalén, trae unas consecuencias para Israel. 9 años después. Y si quieres ver cómo termina esta historia, porque no termina solo en el capítulo 15, vete hasta el capítulo 21. Traiciones, caos, porque uno en autoridad no tomó en serio su responsabilidad, sino que arrimó el ascua a su sardina. Lejos del plan de Dios, David hizo lo que se espera quizás en nuestra mente española de toda autoridad. Arrimar el ascua a su sardina, usar su autoridad para ordenar y mandar, dejar que otro dé la cara, manipular para que otro pague su error, mantenerse como autoridad a toda costa. Y así le salió. Lejos del plan de Dios para aquellos en autoridad. No trajo orden, sino caos. No formó en lo positivo y eso se vio en su propia familia. Sus hijos, el bien y el mal lo tenían todo mezclado y no protegió al pueblo y el pueblo sufrió. Ahora bien, David aprendió de su error. Mira el capítulo 24. Capítulo 24. Después de toda una vida donde disfrutó de los frutos positivos de la autoridad en su primera estancia como rey y donde terminó la vida con una familia en caos y con un pueblo en caos, David aprendió. Mirad, capítulo 24. Una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David a hacer un censo nacional. El rey dijo a Joab, jefe de su ejército, toma un censo de todo el pueblo, de uno a otro extremo de la nación, para que yo sepa con cuántos soldados puedo contar. Para que yo sepa. Craso error. David vuelve a cometer un error. Para que yo sepa. La promesa en Éxodo y Deuteronomio era que Israel no dependía de los hombres que tenían. Israel dependía ¿de quién? De Dios. Y por lo tanto, si se tomaba el censo era porque Dios quería que se tomase el censo. Pero si no, no se tomaba. ¿Por qué? Porque la cuestión no es que tú confías en lo que tienes, sino que tú confías en mí. Por eso esa frasecita ahí. Para que yo sepa con cuántos soldados puedo contar. Mal uso una vez más de su autoridad. Bueno, sale el general, convoca a otros y ellos hacen ese censo.
Joab informó, en el versículo 9, el número del pueblo al rey, 800.000 hombres en edad militar en Israel y 500.000 en Judá. Versículo 10. Pero después que levantó el censo, la conciencia de David comenzó a molestarle y oró al Señor. Lo que he hecho es terrible. Perdóname, Señor, la maldad que he cometido. Al día siguiente el Señor habló por el profeta Gad, que era el profeta que atendía a David, y le pidió que le llevara este mensaje a David. Dile a David que escoja entre estos 3 castigos. Entonces Gad fue a David y le dijo, ¿qué prefieres? ¿7 años de hambre en la tierra? ¿Huir 3 meses delante de tus enemigos? ¿O 3 días de epidemia? Piénsalo y hazme saber la respuesta que le debo dar al Señor. Es una decisión difícil, pero es mejor caer en las manos del Señor, porque grande es su misericordia que en las manos del hombre. Entonces el Señor envió una epidemia sobre Israel aquella mañana, la cual duró 3 días. 70.000 hombres murieron a través de la nación. Pero cuando el ángel de la muerte se preparaba para destruir a Jerusalén, el Señor se apió y le dijo que se detuviera. Y el ángel estaba en el campo de Arauna, el Jebuseo. Y cuando vio David el ángel, le dijo al Señor, yo soy el que he pecado. ¿Qué han hecho estas ovejas? Que tu ira se encienda solamente contra mí y contra mi familia. Ya no arrimamos el ascua a mi sardina, Señor. Yo soy el responsable. Yo hice el mal. No lo tomes con ellos. Mátame a mí y mata a mi familia. Señores, eso es autoridad. Aquel día Gad vino ante David, le dijo, sube y edifica un altar al Señor en el campo de Arauna, el Jebuseo. Y David hizo lo que el Señor le había ordenado a través de Gad. En la Biblia se construyen altares por varias razones, para adorar y honrar a Dios, para ofrecer sacrificio como expresión de adoración. Cuando alguien tiene una experiencia especial con Dios como señal, Abraham, por ejemplo, Jacob, para recordar la fidelidad y la ayuda de Dios, Gedeón, por ejemplo, y para pedir perdón y pedir que Dios borre el pecado, David. Aquel día vino David y le dijo, sube y edifica el altar, y David fue. Y cuando Arauna vio que el rey y sus hombres se acercaban, le salió a su encuentro y se postró y preguntó, ¿a qué ha venido mi señor? David le respondió, a comprar el campo para edificar un altar al Señor, pues solo así él detendrá la plaga. Tómelo, mi señor. Aquí tienes bueyes para el holocausto, además puedes usar los instrumentos de la trilla y los yugos de los bueyes como leña para encender el fuego en el altar. Todo se lo doy para que el Señor acepte su sacrificio. Y el rey le dijo a Araún, no acepto el campo como regalo, lo compraré, porque no quiero ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que no me hayan costado nada. David pide perdón. Hablábamos la semana pasada de este tema, del perdón. David pide perdón, confiesa y restituye.
¿Y cómo restituye? La semana pasada Miguel me daba, ¿verdad? Y yo decía que el perdón no implica que yo tengo confianza en la persona que me ha hecho daño. Lo que hace el perdón es abre la puerta para restablecer la relación, pero que yo no vuelvo a poner la espalda hacia esa persona. Restablecemos restituyendo. ¿Y cómo restituye David a Dios? No puede restituir a Dios, nada. Con un altar. Pero un altar que Él compra, un altar que Él hace, no que se lo hacen otros. La restitución es tuya. Y si has mal usado tu autoridad, has de restituir, pidiendo perdón, confesando lo que has hecho mal. No, pero es que entonces se van a aprovechar, que se aprovechen. Que se aprovechen. Pero no por ello yo dejo de hacer lo que yo debo hacer como buena autoridad. Dando orden, formando, protegiendo. Que vea a una persona que pide perdón, que entiende cuando ha hecho mal. Pablo decía a los corintios, yo tengo todo el derecho de pediros que hagáis esto. Se lo decía a Filemón. Tengo todo el derecho de pedirte que tú vuelvas a tomar a Onésimo, pero por amor te lo pido, no porque tengo los galones puestos. Eso es autoridad. Y edifica ese altar. Versículo 24. No acepto. Yo lo tengo que comprar. Yo lo tengo que hacer. Y acto seguido David le dio a Araúna 50 monedas de plata como pago por el campo y los bueyes. Y ahí David edificó un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor respondió a sus oraciones y la plaga se detuvo. David aprendió, edificó, restituyó para mantener el orden, para formar y para proteger a los que estaban debajo suyo. Termino con esto. La persona de autoridad no arrastra las ascuas a su sardina. No usa su influencia o privilegio para su propio beneficio, sino para el beneficio de otros, para mantener orden, para formar y para proteger. La pregunta del millón es cómo usas tú tu autoridad. Amaury, ¿cómo lo usas en tu familia? ¿Ordena y mando o protejo? Javi, ¿cómo lo usas tú en el trabajo? ¿Se hace lo que me conviene a mí o yo estoy vigilante para hacer lo que conviene a todos dentro de un orden y dentro de lo que nos han llamado? ¿Cómo usas tú tu autoridad? Quiero que os pongáis de pie, vamos a tener un momentito donde tú le haces esa pregunta al Señor. Señor, ¿cómo uso yo la autoridad que tú me has dado? Y que tú hables y respondas, que dialogues con el Señor. Porque Él te ha puesto para traer orden, mantener orden, para formar un carácter en lo que es bien y mal, y sobre todo para proteger, para cuidar. La próxima vez que pienses en autoridad, no pienses en sardinas. La próxima vez que piensas en autoridad, piensa en esta palabra. Cuidar. Eso es la autoridad divina. Cuidar. 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 Y si tú no nos enseñas, Espíritu de Dios, caeremos una vez más en lo que nos ha enseñado nuestra cultura.
de desear puestos de autoridad para poder hacer lo que yo quiero hacer, para hacerlo como yo creo que se debe hacer, para aprovechar, poder comprarme el Ferrari, el chalet, tener el dinero en Suiza. Todo menos proteger, cuidar, formar y traer orden. Pero tú eres nuestro Maestro y tú, Espíritu de Dios. Nos postramos ante ti para decir, tenemos que aprender a hacerlo de otra forma. Y si tú no nos enseñas, mal vamos. Así que pedimos, Espíritu de Dios, enséñanos cómo ser autoridad que refleja cómo eres tú. Y te daremos las gracias, Señor. Amén.